feliz sábado para todos mis hermanos. Estoy feliz de que nos encontremos nuevamente en este lugar, aunque yo estoy de vacaciones. En este minuto estamos en el estudio, pero el próximo sábado sí ya vamos a estar de vuelta en la iglesia. Así es que recordarles que estaremos nuevamente en familia. Hoy estoy en Chile, disfrutando de la compañía de mis hermanos de sangre y espero estar pasándolo muy bien porque ahora lo estoy grabando. Así que a todos tengan una muy cordial bienvenida a los que nos ven desde Panama City como también de los ven de las diferentes partes del mundo. Eh, Como les decía, aquellos a los que son miembros de nuestra iglesia, cada vez que estamos fuera, tenemos servicios en línea. También sufrimos un poquito económicamente. Les quiero recordar que por favor no se olviden de nosotros para el próximo sábado. Vamos a, como es un programa especial, vamos a orar y luego de eso vamos a escuchar una música especial. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das y por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, aunque sea eh, cibernéticamente, a través de la señal de Facebook o de YouTube. Señor, te damos gracias porque tú estás en medio nuestro, ya sea que estemos en un lugar específico o que estemos un poco más dispersos. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos has dado bendiciones durante esta semana y también oramos por aquellos que están en necesidad. Ya tú las conoces, Señor, aquellas que son personas que son importantes para nosotros. Pedimos que tú estés en medio de ellas. Al abrir tu palabra en esta mañana, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones. Pedimos esto pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a escuchar una música especial. Siempre nos piden que por favor que Jessica toque, así que vamos a escuchar a Jessica en la música especial.
siempre nos está pidiendo que Jessica toque el piano. Yo también le pido muchas veces que toque el piano, pero no es tan fácil conseguir eso. Le damos gracias a Jessica. En esta mañana quiero invitarlos a hablar de costumbres. Costumbres. Hay muchas costumbres. Hay muchas cosas que nosotros hacemos de costumbre, por costumbre. Pero obviamente nosotros no nos reunimos, ya sea en línea o en la iglesia, para hablar de nosotros, sino para hablar y escuchar la palabra de Dios. Y hoy día quiero que revisemos algunas costumbres que nos dejó a nosotros el que debe ser nuestro modelo de vida, nuestro modelo de vida. Cuando nos llamamos cristianos, nosotros lo que estamos diciendo es de que nuestro modelo es Cristo, que nuestro modelo es Cristo, que nosotros vamos a tratar, vamos a hacer un esfuerzo por vivir una vida como Cristo vivió. Obviamente que nunca podremos alcanzar esa perfección si nosotros no nos entregamos completamente a Él y a través de la ayuda de su Espíritu lograr conseguir reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a revisar algunas de las costumbres que son dignas de imitar de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado para que nosotros también las consideremos. Los estadistas dicen, o los estadísticos, nos dicen que para crear una costumbre nosotros necesitamos repetir esa misma actividad o esa misma práctica al menos 120 veces. 120 veces. Si usted quiere hacer una costumbre, tiene que hacerlo al menos 120 veces. ¿Ok? Si usted quiere crear un hábito, tengo entendido que son 21 días que uno debe estar religiosamente hasta que se establece ese hábito. Una costumbre. En el caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los evangelistas nos narran que en su ministerio público podemos ver una constancia y una fidelidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. De las 12 veces que encontramos la palabra costumbre en la Biblia, solamente 4 veces, aparecen en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con la relación en cuanto al ejercicio sacerdotal, las fiestas religiosas, la sepultura, dándonos a entender que la sociedad en la que tuvo que vivir nuestro Señor Jesús fue una sociedad costumbrista, en otras palabras, apegada a ritos, a costumbres, a tradiciones. Hasta el día de hoy, todavía los judíos en Israel son muy apegados a sus costumbres, Así que la vida y ministerio de Jesús se vio respaldada no solo con lo que decía, sino que también con lo que Él hacía. En otras palabras, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y Él nos dio ejemplo con sus palabras y con su hecho. Eso nos lo dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En otras palabras, Jesús no solamente decía cosas, sino que hacía cosas. Estas cosas comenzó Jesús a hacer y a enseñar, mostrándonos que no solo debemos vivir una vida en Cristo llena de palabras, sino que también esta vida debe ir acompañada de hechos. Nosotros le llamamos a eso cuando una persona dice algo pero no lo hace, ¿cierto? Hay una inconsistencia entre lo que la persona dice y lo que la persona hace. Pero en la vida de nuestro Señor Jesucristo nosotros vemos completa consistencia. Él dice y hace. Él dice y hace. Algunas cosas que vamos a mencionar en relación con las costumbres que nuestro Señor Jesús tenía y que nosotros haríamos bien en cultivar esas costumbres.
Por ejemplo, era su costumbre cumplir su ministerio, ¿ok? Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 1, nos dice, y levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. En otras palabras, ejercía su ministerio, la misión por la que él había venido a esta tierra. Nosotros también tenemos el mismo ministerio. Algunos pensarán de que eso no es así, pero todos tenemos este ministerio. Él les enseñaba como acostumbraba, ¿cierto? Una de las razones por las cuales el Señor había venido a la tierra era revelarnos al Padre. Inclusive Felipe le preguntó, ¿cierto? Le hizo esta pregunta en una ocasión y él le dijo, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús fue clara y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta actividad de revelación la hacía acercándose al pueblo, ¿cierto? Él estaba con la gente, en contacto con la gente, sanando enfermos, visitando, salvando almas y enseñando las verdades ocultas de Dios. Y cómo no podía ser de otra manera, siendo constante en su ministerio a los demás. Marcos destaca la frase como acostumbraba, dando muestras de su consecuencia en la labor prestada. En otras palabras, Marcos vuelve y establece de que esta era una costumbre. Era, lo que Jesús hacía no era algo, con motivos publicitarios ni nada por el estilo. Era su costumbre estar con la gente y enseñarles, revelarles el carácter de su Padre Celestial de la forma más fácil posible. Ahora, cualquiera pudiera pensar que no todos tenemos la capacidad de enseñar, ¿cierto? Y así es, algunos sí son muy buenos maestros y otros son muy buenos mecánicos y otros son muy buenos doctores y otros tienen diferentes profesiones, dibujantes, cantantes, etcétera. No todos son excelentes educadores, ¿ok? Quizás la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día es, ¿para qué soy bueno en el servicio a Dios? ¿Ok? ¿Para qué soy bueno en el servicio a Dios? ¿Cuál es el don que Dios me dio? ¿Y cómo debo ejercitarlo fielmente y de manera consecuente, como una especie de costumbre? Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios en oración que le muestre para que usted sea útil en el ministerio de Dios. Y obviamente que si pedimos, ¿cierto? Con fe, recibiremos una respuesta de Dios y Él nos mostrará dónde nosotros vamos a ser útiles en el ministerio. ¿Ok? Aunque ahora pareciera ser difícil pensar, nosotros todos somos en cierta medida educadores. Muchas veces tenemos que abrir la boca para hacer eso y otras veces solamente lo hacemos con nuestro ejemplo. Nosotros a través de nuestro ejemplo le enseñamos a otras personas a cómo nos debemos acercar a Dios, cómo debemos reverenciar a Dios, cómo ser fieles, cómo ser fieles representantes del carácter de Cristo en la tierra. Otra de sus costumbres que el Señor tenía era orar. Era su costumbre orar. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos dice, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. En otras palabras, era su costumbre orar. Ahora, lo que más me llama la atención del carácter y la personalidad de Jesús, sabiendo que quizás él era el que menos necesitaba orar, ¿ok? Sin embargo, era su costumbre ir a orar. Bueno, aquí dice que iba al Monte de los Olivos, pero estoy seguro de que no era el único lugar donde Jesús iba a orar, sino que era una costumbre de él acercarse a su Padre Celestial. En Lucas capítulo 22, versículo 40 dice, cuando llegó al lugar,
les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Ok? Esa era también la oración de él. Pero le dice a los discípulos, oren para que no entren en tentación, ¿ok? Para que no caigan en la tentación. Una de las actividades en donde los creyentes fallamos muchas veces es aquella. No somos consecuentes en la oración. Lo buscamos a nuestro Señor en oración solamente cuando las cosas se ponen difíciles, ¿ok? Esperamos que la situación sea tan grave y tan difícil para decir finalmente, ok, voy a tener que pedirle al Señor que me ayude en esto. Pero no debería ser esa nuestra forma de ser, sino que buscar al Señor como una costumbre, ¿ok? Buscarlo a Él siempre, siempre. Debe ser de eso una costumbre. El Señor de la gloria no tenía necesidad de tener en su vida personal esta práctica, ¿ok? No tenía esa necesidad. Sin embargo, era su costumbre, ¿cierto? Buscar a su Padre Celestial en oración. Los evangelistas nos muestran tres tipos de oraciones de las que el Señor hizo su costumbre. Una vez más, estamos viendo a nuestro modelo, a Jesús, a Jesús en cuanto a su costumbre, Primero, dentro del tipo de oraciones que el Señor Jesús hizo de ella su costumbre, era la oración privada, la oración privada. Y Mateo 14:23 nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿ok? Al monte. Obviamente que no estamos hablando aquí del Monte de los Olivos. Él se apartaba a un lugar donde pudiera tener paz, donde pudiera tener tranquilidad. En su oración privada, eso era lo que el Señor buscaba, paz y tranquilidad. Donde la gente no lo estuviera agobiando, en donde pudiera tener una verdadera paz y tranquilidad al hablar con su Padre Celestial. Otro tipo de oración que él practicaba también es la oración en pareja, dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, también nosotros debemos practicar ese tipo de oración, la privada, pero también la en pareja o la oración, lo que nosotros diríamos la oración de tipo familiar. Otra cosa que Jesús también practicaba era la oración pública. La oración pública. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Ok? Esta no era una oración privada, sino que era una oración pública. Sea como sea nuestra oración, que sea de ella de manera constante y habitual por necesidad o gratitud, o que solamente baste la imperiosa necesidad de comunicarnos con aquel que nos ha dado su ejemplo. Nosotros ejercitamos la oración pública cada sábado al orar, expresar nuestras peticiones, ya sea personales o peticiones por otras personas. Esa es una oración pública, en donde buscamos unidad de espíritu y de corazones para elevar esta oración pública hacia el trono de la gracia de Dios, para expresar las necesidades. Y ustedes saben que siempre oramos por aquellos que nos mandan pedidos especiales de oraciones. Esa es una oración pública, pero no es no es el único tipo de oración. Otra cosa que también era costumbre de Jesús y que nosotros debemos practicar, que debemos practicar si queremos parecernos cada vez más a Jesús. Y era la costumbre que tenía de congregarse. Hoy en día tenemos la facilidad de hacer este tipo de servicios en línea, en donde no necesariamente tenemos que estar en el mismo lugar. A mí esto es una ventaja como la que estoy experimentando hoy día. Hoy día yo estoy en Chile, con la gracia de Dios, y ustedes están viendo este servicio a través de
ya sea de Facebook o de YouTube, en su televisor o en su teléfono o en su computadora. Yo no sé dónde más puede estarlo viendo, pero es una bendición. Pero siempre yo les he dicho de que nosotros debemos congregarnos, ya sea cibernéticamente o a través de las redes sociales, pero a mí me encanta cuando estamos en la iglesia porque así no solamente yo puedo este, comunicarme con las personas, sino que verlas. Cuando llegamos en nuestra iglesia, si usted alguna vez nos viene a visitar, siempre va a recibir más de uno, o dos, o tres, o cuatro abrazos, porque nosotros como familia nos amamos y esta es una de las grandes ventajas de poder congregarnos, de poder tener tiempo para poder saber cómo es que están las situaciones. Y siempre preguntamos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te falta algo? ¿Necesitas algo? Entonces, esta era otra de sus costumbres de Jesús, congregarse. En Lucas capítulo 4, versículos 16 nos dice, Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, bien sabemos que eso es el día sábado, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre, se levantó a leer. ¿Ok? Ya les he dicho yo que en las sinagogas había un registro de la Torá, había un rollo de la Torá, y era costumbre de que los que sabían leer, por supuesto, porque ya les he dicho muchas veces de que más del 90% de la población del tiempo de Jesús y de otros tiempos eran analfabetos, no sabían leer. Eso era su costumbre, la de Jesús, de ir a la sinagoga y levantarse a leer. Aunque la iglesia aún no estaba constituida en el tiempo de Jesús, el Señor ya estaba dando ejemplos de constancia en relación al hábito de congregarnos. ¿Okay? Para un judío, la sinagoga era un punto de conexión entre hermanos. Yo le he explicado ya varias veces que la sinagoga no era precisamente una iglesia como nosotros la conocemos hoy en día, ¿cierto? Donde solamente se puede congregar uno para tener un servicio público de adoración a Dios. ¿Ok? Claro, hoy en día las iglesias están mucho más, están más diversificadas porque hay iglesias donde está el santuario, también tienen un salón para actos donde normalmente la gente come junta, que eso es ideal, pero hay iglesias que son mucho más humildes, donde solamente alcanzó el dinero para un santuario. Pero en el caso de Jesús, él iba a una sinagoga que más bien de iglesia era un centro comunitario. Era un centro comunitario donde se juntaban los sábados, ¿no? los judíos para ser enseñados en la Torá y también para tratar asuntos típicos de su comunidad. Esa era la costumbre de reunirse los sábados. Bien sabemos que en el antiguo Israel el único lugar que se denominó el templo de Jehová era el lugar que era el que estaba en Jerusalén. Así que ese era el lugar de sacrificios, pero era también el lugar de adoración a Dios. Para adorar había que ir al templo. No se dice que iban a las sinagogas, sino que iban al templo. Claro, en el tiempo apostólico las sinagogas se convirtieron en cierta medida un poco como una especie de casa de oración, de adoración, pero no como nosotros la conocemos hoy en día. ¿Quiénes eran los que asistían a esta congregación? Obviamente eran los judíos. Otra de las costumbres que Jesús tenía, o por qué era importante congregarse, eh, y es importante era en los tiempos de Jesús y en los tiempos nuestros, es para recibir bendición, para recibir bendición. Salmos capítulo 133:1 nos dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también el versículo 3 dice,
como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ok? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ok? Cuando están los hermanos juntos, cuando estamos reunidos, dice que el Señor envía bendiciones y vida eterna. Otra razón por la que Jesús se acostumbraba a reunirse, a asistir a congregarse, y la razón por la que nosotros deberíamos también estar pendientes a esto, era para recibir protección. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En otras palabras, el salmista dice, mejor estar en la casa de Dios que en cualquier otro lugar. Y el versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Ok? Para recibir protección, ¿cierto? Es la razón por la que nosotros nos congregamos. Cuando nos congregamos, estamos todos juntos, es la mejor forma de protegernos. Otra razón, y es una de las últimas para ir terminando, es para pedir perdón. Para pedir perdón. Nos congregamos para pedir perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Y el versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis amados, el mensaje de hoy día no es un mensaje largo, pero un mensaje bastante contundente. Nuestro modelo, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos dio pruebas y muestras fehacientes de cuáles eran sus costumbres, qué es lo que era su costumbre en su vida personal, ¿cierto? Muchas cosas que nosotros debemos apreciar, ¿cierto? Obviamente que él tenía un serio compromiso con su ministerio y como les decía al principio, todos tenemos este mismo compromiso. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos convertimos en ministros, ya sea que prediquemos desde un púlpito o no. A veces no tenemos que hacerlo desde un púlpito, solamente lo hacemos con nuestra forma de vivir. Otra costumbre que Jesús tenía, como le estaba repasando, era de orar. Si había alguien que no necesitaba la oración, ese era Jesús, pero nos dio a nosotros el ejemplo de la oración. Y en esta oración Jesús se manifestaba de varias formas, ¿cierto? De una forma privada, a través de una conversación a solas con su Padre. Normalmente él lo hacía yéndose a un lugar solitario, en el monte normalmente, donde no había nadie. Déjeme decirle que los montes en Israel son abundantes, hay montes por todos lados, de un follaje bastante tupido, sé que son bastante pacíficos. Hay mucha roca, pero por lo tanto hay lugar donde sentarse y tener un tiempo de soledad. Y Jesús, en sus oraciones privadas, dice que él iba al monte para estar solo allí. Pero también nos aconseja que sería bueno que nosotros oráramos los unos por los otros, de a dos en pareja. Y obviamente también practicó la oración pública y nos enseña a congregarnos por varias buenas razones que acabamos de explicar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a recordar este mensaje que es importante para la vida de nosotros, como en nuestra vida cristiana. El Señor les bendiga, que pasen un lindo sábado en este día. Así que los invito ahora a orar. Gracias, Señor,
por este sábado que tú nos has dado, gracias por tus bendiciones, gracias por recibir de la palabra de Dios la bendición de conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús de una forma más personal, más íntima y cómo aprendemos a través de sus costumbres lo que es necesario también para tener una vida espiritual sólida en la que podamos descansar plenamente y confiadamente en ti, Padre Celestial. Acompáñanos y dirígenos durante este día y durante esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado. El próximo sábado ya estaremos de vuelta en el templo, así que y espero volver muy feliz de este viaje que he realizado. Así que los espero el sábado en el templo como de costumbre. Dios los bendiga.